vamos a hablar con alguien que sí era muy bueno en matemáticas, es educador financiero del portal Always Compounding Club. Denis Chen, bienvenido a Súper Next bueno. Noticias. Eso era muy bueno en matemáticas y me consta. Buenos días. Buenos días, Fernando. Saludos aquí desde Lisboa. Buenos días, ingeniero Blandón, y Buenos días. buenos días a los televidentes y a los radioescuchas. Denis, esta quiebra de este Silicon Valley Bank. Antes había quebrado el Silvergate Bank en San Diego. Pues, ¿cómo está viendo el mundo financiero? ¿Puede ser contagioso lo que está pasando? ¿Era previsible con este aumento de intereses? Obviamente caen los bonos de intereses, siempre son indirectamente proporcionales, donde sube uno cae otro, y al tener mucha reserva en bonos, pues eso hace vulnerable la banca. Si ya está explicado qué ha pasado aquí. Bueno, déjame echar un poco para atrás y dar un poco de contexto. Como saben, el Silicon Valley Bank es un banco regional mediano en Estados Unidos que le da servicio a la cuna de los emprendedores en Silicon Valley. O sea, es un banco sumamente importante para todos los negocios nuevos en el Silicon Valley. Todos estos negocios emprendedores nuevos que empiezan. Son las startups. Y están back a los startups, correcto. Sí. Están back venture capitalists. Lo que pasó con este banco fue que la semana pasada, Peter Thiel, que es uno de los venture capitalists, se dio cuenta de que el banco, el año pasado, bueno, como dijo Fernando, que tenía una cartera grande de bonos inmobiliarios y bonos del tesoro. Pero la cosa es que los bonos, lo que pasa con bonos es que si son de muy largo plazo, ellos tienen un riesgo que se llama riesgo de interés. Si los intereses suben, el valor de los bonos bajan. Voy a tomar un pequeño paso para dar un ejemplo rapidito. Por ejemplo, si tú tienes un bono de $100 que paga 2%, significa que al final del año vas a recibir $2 más tu retorno de tu capital. Serían $100 más $2, $102. Si los intereses suben a 4%, por decir, los bonos nuevos te pagan $4 sobre $100, ¿correcto? Así que el bono que tú tienes que te paga $2, tienes que descontarlo para que siga pagando el 4%, que es el mercado. Así que tendrías que pagar algo como $98 por ese bono, que al final te pagarían los $100 de vuelta más $2 de interés, que serían $4 de ganancia. Así que eso es lo que pasó con el Silicon Valley Bank, que tenía como 77 billones de dólares, bueno, actually eran más, como cerca de 100 billones de dólares en bonos, que al subir la tasa de interés, que subió los bonos de ellos te estaban pagando con 1.6%, subió a 5%, así que se imaginen, esos bonos cayeron de valor. Claro. Se cayeron de valor prácticamente 16 billones de dólares. Y el capital del banco, el capital que tiene el banco era 16 billones de dólares. Así que prácticamente todo el capital got wiped out, se dice. No sé cómo se dice en español. Se borró. Se borró. Bueno, en español se llama el descalce, que cuando no coordinan una cosa con otra. Correcto. Eso fue causado por el descalce entre... echamos un poco para atrás. Durante la pandemia, en el 2020, este banco recibió muchos depósitos. Sí. Y subió de 50 billones de depósitos a 200 billones de depósitos. ¿Okay? Y entonces ellos tenían que ubicar esta plata para ponerlo a producir. Y el error más grande que tuvieron los directores de este banco fue que ellos decidieron invertir en bonos a largo plazo, 10 años o más. Entonces el problema que pasó fue que al subir los intereses, bajó el valor de sus bonos, que de verdad no es problema si los mantienen hasta el final, porque al final, si los esperan los 10 años, te regresan tu capital. El problema es si hay una corrida en el banco. ¿Qué es una corrida en el banco? Significa que de repente, déjame echar para atrás, el banco funciona así. Si hay 10 depositantes, te ponen $1 cada uno, son $10. Y el banco agarra 9 de esos dólares y lo invierte. O sea que tiene $1 disponible en cash. Así que si alguien pide $1, lo tiene, lo puede devolver.
Pero si los 10 depositantes piden todo su dinero al mismo tiempo, el banco tiene su plata invertida en préstamos o en bonos y todo lo demás y no tiene la plata disponible para dártelo. Eso fue lo que pasó la semana pasada. Pidieron 42 billones de dólares de los depositantes de regreso y el banco no lo tenía líquido. Entonces empezaron a vender sus bonos, empezaron a ejecutar pérdidas y llega un punto de que no se podía hacer. Ok, ¿qué pasa aquí, Denis? ¿Hubo falla de reguladores? Y, es decir, esta subida de intereses pues, va a provocar una limpieza total de todo aquel banco que no estaba pues, muy kosher, que digamos. Bueno, no hubo falla, no creo que hubo falla de reguladores, porque todo el mundo está trabajando bajo las reglas que estaban. El problema es que bajo el accounting system, el US GAAP, que también es similar al IFRS, que es el que usamos aquí, el NIF, ahí tú puedes como banco clasificar tus activos. Sí. Entonces, la clasificación de activos estaba como held to maturity, que significa que todos estos bonos, según el banco, lo voy a mantener hasta el final, cuando me regresan mi capital y me regresan los intereses. Y hay otra partida que se llama held for trading, que esos son los que yo uso para liquidez del banco. Y entonces todo esto, muchos bancos tienen esto clasificado como held to maturity. Por ejemplo, el Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, tiene, creo que eran como 600 billones de dólares en este pot que dice held to maturity. Pero es mucho más que eso, perdón. Tiene un hueco de 500 millones de dólares por esta alza de interés. Que si lo tienen hasta maturity no hay ningún problema. Y el Bank of America es un banco mucho más grande y es mucho más diversificado. Creo que el problema del Silicon Valley Bank es que está no diversificado. Casi todos sus clientes eran institucionales, startups, que dependían de estas cuentas para operar sus negocios. Y déjame echar para atrás un poco. Hay un seguro bancario que lo provee el FDIC, el Federal Deposit Insurance Corporation. Ese seguro lo pagan todos los bancos que son miembros y eso asegura todas las cuentas y cuentavientes de cuentas de hasta $250,000. Eso significa que si cualquier banco se va a la quiebra y es miembro de esta asociación que tiene este seguro, tus depósitos debajo de 250,000 están asegurados. O sea, el banco cerró el viernes y abrió el lunes bajo el FDIC, todas las cuentavientes, bueno, al final le tiraron la toalla, pero si no hubiera hecho eso, solo las cuentas debajo de 250,000 hubieran tenido ningún problema. ¿Ok? Sí. El problema es que más del 90% de los depositantes de este banco eran cuentas arriba de 250, así que no había seguro. Y lo que pasó la semana pasada, que también ayudó a la corrida de los demás bancos, fue que el FDIC dijo, todos los que están debajo de 250 están asegurados, los que están arriba de esos no. Y entonces las personas que tenían cuentas en otros bancos, como Signature Bank, como First Republic, como bancos medianos, dijeron, tal vez debería mover mi plata de estos bancos medianos a otros bancos más grandes. Y eso inició algo como que una secuencia de eventos de todos los bancos regionales. Y por eso es que el US Treasury se tuvo que meter el fin de semana para decir, hey, aguanten esto, que todo está bien, no hay problema. Y frenaron el asunto. Y al final dijeron que todos los depositantes de estos dos bancos, de Silicon Valley y de Signature Bank, iban a ser protegidos, no importa la cantidad. Lo hicieron para aguantar de que no pasara eso, una corrida. Así es, José. Buenos días, Denis. Sí, ¿cómo estás, ingeniero? Déjeme pedirle una asesoría para nuestra gente aquí en Panamá. Usted recuerda, Denis, probablemente usted es graduado de Wharton, estos días nos estábamos recordando de usted. Usted es un experto en esto. Una ayuda para nosotros que tenemos un centro financiero en dólares. ¿Qué debemos hacer? Porque ahora mismo lo peor que nos puede pasar es llenarnos de pánico. Eso es lo peor que nos puede pasar en este momento. Nosotros vimos la crisis del 2008
en los Estados Unidos que su efecto en Panamá, dadas las medidas que Panamá toma de protección al sistema bancario, pudimos pasar esa crisis de 2008. Esta crisis en los Estados Unidos es de menor magnitud o mayor magnitud, o como lo cataloga, y dos, en el 2008 se tomaron medidas para el fortalecimiento de la banca en general en los Estados Unidos, y en el 2018 el presidente Trump impuso una nueva reforma precisamente dejando más en libertad a los medianos bancos que ahora tienen estos problemas. Eso no está pasando en Panamá. Nuestros bancos tienen un nivel de liquidez. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a los usuarios del sistema financiero panameño en este momento? Ok, de salida, el sistema panameño es diferente al de Estados Unidos. Un poco diferente, no tan diferente, pero una de las diferencias es que en Estados Unidos tienes el FDIC, aquí no lo tenemos. Una consecuencia de no tener seguro en Panamá es que nuestros bancos son más conservadores. Así que se manejan mucho más conservador que bancos en Estados Unidos porque no tienen un safety net, no tienen esa net de seguro para los accionistas, los depositantes. Así que, pero de todas formas, un consejo que yo les daría a los televidentes y radioescuchas es que traten de no tener todos sus ahorros en un solo banco. Tengan 2 o 3 bancos por si acaso, porque si algo pasase, por lo menos ya tienes tus ahorros en 2 o 3 bancos. Ese es uno de los consejos. La otra cosa es que en Estados Unidos lo que hizo el presidente Trump, bueno, deja echar para atrás un poco. Los pequeños y medianos bancos tienen su función en Estados Unidos para los negocios nuevos. El problema, o sea, este impacto de Silicon Valley Bank, de que haya cerrado, es un impacto grandísimo para los emprendedores en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los bancos grandes son muy lentos y no son tan flexibles para prestar a emprendedores. Entonces, el Silicon Valley Bank y otros bancos regionales son mucho más rápidos y ayudan a los emprendedores a echar para adelante sus negocios. Así que yo creo que es una necesidad que estos bancos pequeños y regionales se mantengan. Al subir la regulación, lo que va a pasar es que se van a volver más lentos y no van a poder competir con los grandes. Porque al subir más regulación, sí, no sé cómo explicarlo, es parte del sistema Cuesta más. de poder, cuesta más, correcto. Así que hay un balance entre regulación y no regulación que hay que hilar bastante fino. ¿Qué pasa, Denis? ¿Y cuál es la gran lección que puede sacar nuestro sistema bancario y qué posibilidades de contagio hay? Okay. De contagio a Panamá, yo creo que no hay posibilidades de contagio. La lección es que los matchings de liabilities con los términos de duración de los depósitos con las inversiones tienen que mantenerse bien. Todos los comités de ALCO, Asset Liabilities de los bancos, tienen que ser bien estrictos en mantener sus inversiones, o sea, el timing, ¿cómo se dice el timing? El tiempo de sus inversiones tiene que estar concordando con sus depósitos. Por ejemplo, si tú tienes un plazo fijo de 5 años, eso está amarrado por 5 años, puedes invertir en cosas de 5 años. Pero si tienes una cuenta corriente, no agarres ese dinero y inviertas en una hipoteca de 15 años, porque si la cuenta corriente empieza a sacar dinero y no puedes deshacerte de la hipoteca, tienes un problema. Y los bancos están claritos de hacer eso. Y nuestro sistema bancario, al no tener una red de seguridad, es un sistema bancario mucho más conservador. Bueno, Denis Cheng, como siempre, buenos consejos. Recuerda lo que es panameño. Colonense. Graduado en Wharton. Wharton, Pensilvania, y además un experto de lo que nosotros nos sentimos orgullosos. Así es.